Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Ilona Gonedeche. Ella viene a hablarnos precisamente de la semana de las nuevas dramaturgias que, bueno, están próximas a llevarse a cabo aquí en la Ciudad de México de manera totalmente gratuita. ¿Cómo estás, Ilona? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Oye, háblanos, ¿en qué consiste esa semana de las nuevas dramaturgias? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una semana que va a durar del 5 de junio hasta el 10 de junio. Es un festival que se va a realizar durante una semana que organizamos junto con la Coordinación Nacional de Teatro de Limba y con la Embajada de Austria y Suiza. Y la idea es que durante esa semana vamos a presentar nuevos textos, la nueva dramaturgia de habla alemana, en este caso de Alemania, Suiza y Austria, con 6 textos y 3 dramaturgos, una dramaturga invitada. ¿Qué expresan estos textos? ¿De qué vamos a hablar? ¿Con qué nos vamos a encontrar con estas obras? Mira, es bien interesante porque tienen enfoques muy diferentes. En este caso, este año nos vamos a centrar en la escritura justamente de estos 3 autores y de esta autora para centrarnos en cada uno de sus trabajos. En el caso de, por ejemplo, Darja Stocker, que es la de Suiza, ella tiene un enfoque bien interesante, trabaja con las revoluciones y las resistencias que han habido en general en las nuevas generaciones en los países árabes y en, por ejemplo, Europa. Y eso ella lo tematiza en sus textos, en los 2 textos que ella trabaja en general. Por el lado de Thomas Koch, que es el autor austríaco, él se centra en todo lo que es el tema de la globalización, el cambio climático, el capitalismo, la marginalización, la migración. O sea, también aborda todas estas temáticas mundiales y las refleja en sus textos. Y finalmente el autor alemán, Thilo Reffert, es un autor para niños, para teatro para niños, y él viene con 2 obras muy hermosas, una que aborda el tema de la discapacidad y la otra es una bella historia de amor. Esta semana de las nuevas dramaturgias, ¿de dónde, de cuándo a cuándo se va a llevar a cabo, de que, en dónde y va a tener algún costo, va a ser de manera gratuita? ¿Cómo se va a llevar? No, es un festival absolutamente gratuito que se va a llevar a cabo todas las funciones en el Centro Cultural del Bosque, detrás del Auditorio Nacional, en las instalaciones de Limba. Ahí van a ser todas las funciones de, como ya había dicho, el martes 5 de junio hasta el domingo 10 de junio. Y además se van a llevar a cabo talleres gratuitos que van a dictar los 3 autores y la autora invitada y que se van a llevar a cabo en el Goethe Institut México en la Colonia Roma. ¿A partir de qué hora pueden llegar ellos, de las personas que desean acudir? O sea, en cuanto a los talleres, tienen ahora la posibilidad de postularse, están abiertas las convocatorias y las funciones varían. Hay que ver el horario en la página web, que me imagino que ustedes van a dar a conocer, que varían dependiendo de lunes a viernes. Hay un horario y el sábado y el domingo va a ser bien interesante porque van a ser las 2 obras seguidas infantiles a partir de, si no me equivoco, las 2:30, y en la tarde van a ser respectivamente sábado y domingo las 2 obras seguidas de un autor y de otro. Ilona Gonedeche, te agradezco en el alma que hayas estado con nosotros. Vamos a estar muy al pendiente. Muchísimas gracias. A ustedes. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos. Santos Estudios Eduardo.